Buenas tardes, cada vez se suman más y más participantes, hasta ahora tenemos 140 personas acá reunidas, de más de 1000 inscritos, 1241 con exactitud. Desde la familia de ADIPA estamos muy agradecidos con tanta audiencia. Mi nombre es Mayra Alejandra Martínez, yo soy del equipo de gestión de ADIPA. Y bueno, vamos a comenzar. Les doy la más cordial bienvenida al webinar que tiene por tema Introducción a herramientas para identificar y tratar a niños, niñas y adolescentes con autismo. Las docentes que impartirán la presente sesión son María Ángela Lertora. Ella es psicóloga de la Universidad de Chile, es docente de escuelas de psicología de varias universidades, tiene cátedras de psicología en general, ciclo vital, psicodiagnóstico infanto-juvenil, profundización de pruebas proyectivas y gráficas, es diplomada en terapia de juego, diplomada en atención de personas con consumo problemático en la Universidad de Chile. También contamos con la presencia de la docente Claudia Caballero. Ella es educadora de párvulos, pensión discapacidad cognitiva, directora Fundación en Primera Persona, realiza acompañamientos para orientar a personas con diagnóstico tardío de TEA, certificada en habilidades sociales en el espectro autista, programas y modelos Ruquiar, Argentina. A continuación vamos a dar el inicio a la presentación de las docentes. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo, que será por una beca totalmente gratuita para el Diplomado de Intervenciones Terapéuticas en Infancia y Adolescencia, de la cual Claudia será docente, y María Ángela la directora, y que comenzará el día viernes 11 de marzo. Los requisitos para poder optar a esta beca son: primero, ser profesional del área psicosocial, y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final, y así todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Ya habiendo quedado todo esto claro, pues ahora los dejo con las docentes. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, yo la verdad es que quiero aclarar que aquí yo vengo de arroz graneado, chiquillos. Aquí la docente, digamos, como la protagonista de esta obra, ya se llama Claudia Caballero, ya, pero como a mí me gusta estar en todo, aquí estoy de nuevo. Así que yo voy a hacer solo la parte introductoria y el grueso de la temática lo va a aportar Claudia, y yo me voy a dedicar a ver el tema como de las preguntas que pudieran ir apareciendo en el chat, ¿ya? Para que después nos demos unos minutitos para poder contestar esas preguntas, ¿ya? Y rápidamente llegar, ¿cierto?, a la parte que a muchos les interesa, que es el sorteo, ya que siempre es emocionante. Entonces, como decíamos ahí, el webinar es una introducción, ¿no? Porque parte del diplomado que se va a dictar en marzo tiene esta temática, que es una temática que para los que trabajamos en el área de infancia, ¿cierto?, y adolescencia, y por qué no pensar también en la vida adulta, es una temática que está, no quiero decir que está en boga, pero es una temática que hoy por hoy nos invita a tener que hacernos preguntas, ¿ya? Y de ahí que vamos a contar con la opinión experta, ¿no?, de Claudia, en este caso, y que ella representa a su vez un equipo de trabajo. Entonces, la primera pregunta, ¿no?, con la que partimos es: ¿por qué es importante saber del tema? ¿No? En este caso, el espectro autista, y para quién es importante saber del tema, ¿no? Y tratando de contestar un poco la pregunta en términos reflexivos, el por qué es importante, pareciera ser que es importante porque es importante. No hay una razón, podríamos decir, muy especializada. Básicamente porque todos los que trabajamos en el área, ¿cierto?, o las profesiones de servicio, debemos contar con información actualizada y contundente, ¿no?, respecto de una temática que está tan que es tan común hoy día, ¿ya? No es que la temática sea común hoy día, sino que hablar de esa temática es lo que está siendo cada vez más frecuente. Entonces, yo diría que como una primera respuesta es porque es necesario saber, ¿ya? Porque el conocimiento debería estar al alcance de todos nosotros, ¿no?, por un tema de democratización del conocimiento. En segundo lugar, yo diría que al menos, ya en el por qué es importante saber del tema, es porque hablando del tema, en alguna medida vamos a fomentar también lo que todos aspiramos, que es una sociedad más inclusiva, ¿cierto? Y cuando hablamos de una sociedad más inclusiva, estamos hablando de que también las personas que forman parte del espectro autista, efectivamente puedan tener el lugar que les corresponde, ¿no?, por el solo hecho de ser personas. Y que además les pueda garantizar
podríamos decir, una vida plena, ¿no? En el lugar y en el espacio que les corresponde como niños, que les corresponde como estudiantes, que les corresponde como adolescentes, como miembros de una familia, como miembros de una sociedad. En tercer lugar, yo diría que saber del tema, particularmente para los profesionales, ¿no? Que, como digo, trabajamos en el área de la salud mental, el desconocer de un tema, el estar mal informado respecto de un tema, e incluso tener insuficientes conocimientos respecto de un tema, necesariamente colinda o se relaciona con todas las posibilidades, podríamos decir, eh, como de estigmatización o de algún modo, indirectamente podríamos estar promoviendo cualquier situación de menoscabo o de discriminación frente a este tipo de personas que tienen este tipo, digamos, de condición. Y por lo tanto es tremendamente relevante para los profesionales el informarse y, como decía recién, mantenerse actualizado. Y en relación a las personas, ¿no?, del espectro autista, también les da una oportunidad, ¿ya?, o más bien no merma la posibilidad de tener un diagnóstico oportuno, y con eso las posibilidades también de tener una intervención oportuna que les permita poder disminuir muchas veces esta sensación de exclusión en todos los ámbitos, ¿no? Y finalmente, y no menor, ¿cierto?, yo diría que temas como la deserción escolar, ¿ya?, prematura, de la educación formal, en alguna medida, tal vez algunas situaciones relacionadas con la suicidalidad, sobre todo en la adolescencia, algunas otras situaciones, por ejemplo, como el maltrato, el abuso, en todas sus formas, desde lo psicológico, lo emocional, lo físico, y por qué no decir, también desde lo sociocultural o desde el acceso a la cultura misma, hasta llegar al ámbito más, podríamos decir, nefasto, ¿no?, que es la vulneración grave de derechos, especialmente en la línea, ¿no?, sexual. Y paralelamente, yo diría que es no menor el hecho de que hoy día nuestros niños y nuestros adolescentes del espectro autista y no del espectro autista están presentando una alta tasa de comorbilidad. Por lo tanto, si hay además presencia, ¿no?, de espectro autista, podríamos decir esa comorbilidad se exacerba, ¿ya?, y dificulta probablemente de algún modo o exacerba, ¿no?, el padecimiento y el sufrimiento que estos niños y estos adolescentes e incluso los adultos han tenido que sobrellevar en términos de llevar ya una mochila, ¿cierto?, respecto de una dificultad en términos relacionales, pero además cargar con otra serie de dificultades, como la incomprensión, por ejemplo, ¿no?, en los niños, a veces incluso al interior de las propias familias, en los adolescentes respecto del entorno con los pares, por ejemplo, y en los adultos en los entornos laborales, ¿ya? Entonces, es de largo aliento el tema, ya parte, ¿cierto?, en la infancia, continúa en la adolescencia y persiste en la vida adulta. Y muchos de ellos llegan a la vida adulta sin haber sabido o sin haber tenido la ayuda oportuna, ¿ya? Así que este webinar trata de contribuir un poco a eso. Sin extenderme más, entonces, le doy la palabra a Claudia. Gracias, María Ángela. Muchas gracias. Qué lindo todo lo que mencionaste, a mí me emociona poder estar en este espacio, poder compartir algo de los conocimientos, ¿no es cierto?, de la experiencia. Creo que es tremendamente importante como sociedad poder avanzar en todo lo que tiene que ver con inclusión, con aceptación, con aceptar las diferencias, porque eso nos nutre a todos. Así que te agradezco mucho las palabras, María Ángela. Vamos a comenzar por el principio, ¿no es cierto?, en lo que es la definición del trastorno del espectro autista. Es un trastorno neurobiológico que afecta, ¿no es cierto?, a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en dos áreas: la comunicación y la interacción, la flexibilidad del pensamiento y la conducta. Cuando vemos a una persona dentro del espectro, un niño o un adolescente,
vamos a ver, ¿no es cierto?, que esta interacción se va a ver dificultada por problemas de comunicación, por problemas de la flexibilidad en el pensamiento, y esta conducta es la que vemos como alterada, ¿no? Y alterada pensando en que siempre tenemos un referente que es la conducta del neurotípico. Ahora, nosotros vamos a ver ahora a la tríada de Wien, que a mí me encanta porque siento que hemos ido avanzando mucho en esto. Lorna Wien, que era madre de Susie, psiquiatra infantil, inaugura la definición del autismo como un espectro continuo, no como una condición categorial binaria, sino como una condición dimensional. Ella fue quien acuñó el término síndrome de Asperger, que sabemos que hoy día el autismo antes era muy conocido como síndrome de Asperger cuando lo veíamos en un nivel más leve. Hoy día el síndrome de Asperger como diagnóstico ya no existe, se sacó dentro del DSM-5 y solamente está el autismo, ¿no es cierto?, en los 3 niveles, donde el primer nivel están las personas que requieren de menos apoyos, en el nivel 2 están las personas que requieren apoyos, pueden hacer una vida relativamente independiente, pero siempre van a requerir apoyos, y en el nivel 3 están las personas que requieren de mucho apoyo y no pueden hacer una vida independiente. Es decir, el síndrome de Asperger, tan querido todavía y conocido, no está dentro del DSM-5 y hoy día todo está dentro del autismo. En 1979, Lorna Wien describe la tríada de Wien, que hasta el día de hoy se utiliza, y donde ella representa, ¿no es cierto?, distingue que hay dificultades en la comunicación, en la sociabilización y en la imaginación, ¿no es cierto? Vemos que en la comunicación está la flexibilidad en la imaginación y la interacción social, que era lo que veíamos anteriormente. Ahora nosotros a esta tríada de Wien le hemos incorporado poco a poco las dificultades en el procesamiento sensorial. Sin embargo, esta tríada todavía está presente, porque cuando tenemos que diagnosticar en las cosas donde ponemos los focos, son en estas 3, en la comunicación, en la interacción social y en la flexibilidad y la imaginación. Si nosotros incorporamos a eso la forma de procesar los estímulos sensoriales, también vamos a distinguir que hay una dificultad ahí, dentro de las personas con autismo. Vamos a revisar ahora algunos de los principales signos y síntomas, y vamos a separarlo en 2 grandes áreas. Primero vamos a ver en la infancia, y luego vamos a ver la adolescencia. En la infancia vamos a ver que hay una dificultad en los niños y niñas para integrarse en los juegos grupales. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que en el jardín infantil van a privilegiar estos juegos más tranquilos, más solitarios, ¿no? Y siguen siendo juegos, pero no están dentro de un grupo, o pueden estar dentro de un grupo de pares, pero en un juego ensimismado, más aislado, no en la interacción con sus pares. Vamos a ver también en la infancia que hay dificultades en la comprensión del juego simbólico. Este juego simbólico probablemente va a ser repetitivo cada vez que se haga. Si vamos a jugar, por ejemplo, a formar una construcción con trenes, el niño dentro o niña dentro del espectro va a tender siempre a ubicar a los trenes en el mismo formato, va a jugar siempre de la misma manera con los trenes, y este juego simbólico va a seguir siendo solitario y con baja interacción con sus pares. Vamos a ver también que hay dificultad para relacionarse con los pares dentro del juego y fuera del juego. Cuando tenemos que en el jardín hacer trabajos en grupo, cuando tenemos que pintar todos juntos, siempre esta persona se va a ir hacia un espacio más solitario, más privado, donde va a poder desempeñar lo mismo que están haciendo los demás, pero sin los demás, ¿no? Lo va a hacer en solitario. Vamos a poder ver que también puede haber timidez y retraimiento. Sin embargo, esto es un espectro, por lo tanto, no siempre va a estar presente. No todos los síntomas que describamos hoy día van a estar presentes en todas las personas con autismo, pero sí nos da una mirada, ¿no es cierto?, que nos permita levantar sospecha cuando vemos una conducta que se nos escapa un poquito a la norma en relación a los grupos. Vamos a ver sí o sí intereses profundos. Yo les prefiero llamar intereses profundos, porque los estudiosos lo describen como intereses restringidos y repetitivos, IRR, ¿no? Esa es la sigla que más usamos siempre. Sin embargo, yo prefiero llamarlo intereses profundos porque creo que tienen
una calidad, ¿no?, que los hace ser profundos. Logran profundizar, aunque sean muy pequeños, profundizar en países, en dinosaurios, en colores, en Barbies, en muchísimas cosas, incluso en cosas que tengan que ver con la literatura en la infancia, en las edades más tempranas. Pueden ser, principalmente en las niñas, lo hemos visto más, muy buenas lectoras de imágenes, y pueden profundizar muchísimo en aquello que les gusta. Por eso para mí yo lo describo como intereses profundos. Esto de los comportamientos repetitivos, ¿no es cierto?, tiene que ver con el juego, con el interés. En el juego siempre vamos a ver lo que yo les explicaba, que los autos, los trenes o los juguetes van a estar siempre en la misma posición y ojalá nadie intervenga en este juego. En los intereses van a estar siempre restringidos, ya sea los cuentos, los dinosaurios, van a ir por temáticas, son bien selectivos en esos intereses. Y en las niñas suelen ser un poco más funcionales, ¿no? Estos intereses ya las pueden compartir con otras personas, con adultos y con niños, y en los niños los vamos a ver un poquito más aislados, igual de profundos, pero más aislados, más en la exploración bien personal. Vamos a ver también que en niños y niñas puede haber una respuesta inusual a estímulos sensoriales. Esto es muy frecuente de ver cuando, por ejemplo, en el jardín, o en las primeras etapas de primero y segundo básico en la escuela, van a ver los recreos son más bulliciosos, o cuando tocan clases de música, el metalófono puede ser un sonido que los descomponga mucho. Los cumpleaños felices, que a veces para ellos no son tan felices, ¿no?, porque es más entretenido decorar la casa y los globos y las serpentinas que llegar el momento de cantar el cumpleaños feliz, porque ese ruido del cantar del resto hace que ellos tiendan a taparse los oídos, que eso es frecuente que lo vean los padres, los y las educadoras también, en distintos contextos. Lo mismo tiene que ver con lo visual, porque siempre atribuimos dentro de las dificultades sensoriales o la baja tolerancia a estímulos sensoriales auditivos, pero también encontramos los visuales. Un recreo, por ejemplo, está lleno de movimiento, está lleno de niños jugando, corriendo, y eso desde lo visual puede ser muy perturbante. No solamente encasillarnos en aquellos que tienen que ver con lo auditivo, porque se tiende a pensar que los niños dentro del espectro son sensibles auditivos, y es verdad, pero no solamente son esos los estímulos que pueden interferir, también pueden interferir, ¿no es cierto?, en las texturas dentro de la boca, y desde ahí surgen estas comorbilidades que tienen que ver con los trastornos alimentarios, ¿no es cierto?, alimentación selectaria, las prendas de vestir, usar siempre el mismo zapato o ciertos colores en las prendas de vestir. Puede también estar presente una ecolalia o un habla estereotipada. En general, el habla estereotipada, está más presente en los niños, en los varones. Y en las niñas puede estar esta ecolalia o la ecolalia social, que también llamamos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con representar ciertos movimientos que nos hacen ver más femeninas, como movernos el pelo o hacer algo que es más usual, ¿no es cierto?, en mis compañeras o en mis amigas, y yo tiendo a copiar esta conducta porque me permite camuflarme y ser parte de este grupo. Vamos a ver más adelante lo que es el camuflaje, y se los menciono ahora en esta etapa, en la infancia, porque el camuflaje aparece desde muy temprana edad, y que me parece que es algo tremendamente importante de observar y de poder despejar. Vamos a ver también que en niños están las dificultades del sueño, y también aparece desde muy temprana edad dificultades para dormir solos o solas, pasarse a medianoche a la cama de los papás, a la cama de los hermanos, y eso también permanece, diría yo, a lo largo del ciclo vital, en las distintas etapas de la vida. Se va transformando en un trastorno de sueño. Si revisamos en la adolescencia, que es una de las etapas más complejas, diría yo, dentro del espectro, por todo lo que tiene que ver con lo hormonal, por los desafíos sociales que se dan en esta etapa, vamos a ver que la dificultad para relacionarse socialmente y sentirse parte del grupo es un gran tema. Es donde ellos empiezan a notar, ¿no es cierto?, esta diferencia, porque avanzan sus pares, sus compañeros avanzan en estos desafíos sociales, empieza a gustarme a alguien de mi mismo sexo, de otro sexo, empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, en las fiestas, las reuniones sociales, donde no siempre me invitan o soy parte. Y desde ahí empiezan
a asomar algunos síntomas que pueden tener que ver con una depresión, con una marginación, ¿no es cierto? Este sentimiento de sentirme aislado no porque quiero, sino que porque hay otros que me aíslan. Vamos a ver que hay dificultades para aprender o comprender aspectos sutiles de la comunicación. Esto es muy frecuente, porque si bien las personas dentro del espectro pueden no tener dificultades en la adolescencia en el lenguaje expresivo, sí pueden haber dificultades en las sutilezas de la comunicación. Y ahí es donde vamos a notar, ¿no es cierto?, las dificultades en teoría de la mente, donde los chicos y chicas tienen dificultades para interpretar la intención del otro, para comprender la gestualidad en el otro, o muchas veces decir cosas, que me estoy acordando de un chico esta semana, un adolescente, que me dijo, yo siento que no tengo ningún problema. El problema, me dijo, está en que los demás a veces no me entienden y yo tampoco los entiendo a ellos. Entonces, esas sutilezas que no tienen que ver con la forma en la que hablamos, sino en cómo lo decimos y cuándo lo decimos, se convierten en algunos momentos de la etapa de la adolescencia como grandes montañas y grandes dificultades que ellos no pueden comprender por qué les pasa, y es porque no hemos tenido un proceso previo, ¿no es cierto?, terapéutico, que le permita crecer en identidad y en comprender por qué me pasa esto en este momento. Vamos a ver también que puede haber tendencia al retraimiento, a la introversión y a la preferencia por estar solos y solas, que es distinto a cuando un grupo me hace estar solo o sola, ¿no? Esto es de preferencia. Me empiezo a aislar porque si finalmente tampoco me invitan, entonces me voy quedando sola, físicamente sola, en los recreos, en los cumpleaños, porque puede ser que me inviten, pero no me conversan, y yo trato de conversar, pero no sé muy bien qué decir, que ahí aparece de nuevo las sutilezas en las dificultades de la comunicación. No sé cuándo decir y a quién decir, ¿no? Los intereses profundos, como yo les decía antes, persisten en la adolescencia y pueden variar en la temática de acuerdo a la edad. Hoy día podemos ver que la adolescencia está muy presente, y además como consecuencia de la pandemia esto se acentuó, la preferencia por los videojuegos y el gran repertorio de videojuegos, ¿no?, que pueden manejar. Se vuelven muy expertos. Es más, yo me atrevería a decir, me tocó acompañar a jóvenes en estos 2 años de pandemia, donde profundizaron tanto en eso que decidieron estudiar, los que entraban ahora a la universidad, los que estaban a entrar ahora, y decidieron estudiar diseño de videojuegos. Es una carrera muy demandada por personas dentro del espectro, tanto de hombres y de mujeres. Y a mí me parece fantástico, me parece fantástico la oportunidad y que tengan la posibilidad de profundizar aún más en aquello que les parece tremendamente atractivo. Puede haber dificultades para responder a los cambios y a los imprevistos. Y esto es súper importante de considerar para nosotros, a todos los que trabajamos en las terapias, porque en este mundo terapéutico siempre tratamos, ¿no es cierto?, de disminuir barreras, de trabajar desde lo personal, para que se puedan incluir en los colegios, en los jardines. Pero si ustedes piensan en los imprevistos, lo más imprevisto y lo que más representa cambio es otro ser humano, la relación social con un otro. Así estemos conversando con una sola persona, no sabemos qué nos va a responder esa persona. Por lo tanto, ya eso es imprevisto. Sobre todo si hay dificultades en teoría de la mente, ¿no? No me puedo anticipar a eso. Y eso, por supuesto, que va a generar dificultades en la interacción del momento, va a generar dificultades en la ejecución de la actividad que esté desarrollando, y desde ahí, ¿no es cierto?, pueden generar descompensaciones y dificultades en el área emocional. Marisol, sé que tienes levantada la mano. ¿Te parece si respondemos consultas terminando, que nos queda poquito? Y ahí vamos respondiendo todos, vamos a ir retomando. Justamente estaba escribiendo eso. También vamos a ver que hay dificultades en la integración de estímulos sensoriales. Es lo que yo les contaba también en la infancia. Bueno, esto en la adolescencia y aún en la adultez se sigue presentando. Y es súper, súper importante que lo podamos abordar. Ojalá, siempre el abordaje temprano va a ser el más importante. Si nos llega un adolescente recién diagnosticado o que tenemos que diagnosticar, no podemos saltar por alto las dificultades en integración sensorial.
El perfil sensorial es fundamental en la vida de una persona dentro del espectro autista. Es fundamental. ¿Por qué? Porque dentro de lo que vemos, yo no voy a profundizar en integración sensorial, lo vamos a ver en el diplomado, en una de las clases del diplomado, pero es súper importante porque dentro de las categorías que tenemos, que puede estar sensibilidad, o más conocida por hipersensibilidad sensorial, bajo registro, que es decir, que la persona no captura el estímulo, requiere de mucho estímulo para conectar y para percibirlo, la evitación sensorial y la búsqueda sensorial son súper determinantes en la forma de manifestación de la conducta. Y eso en espacios terapéuticos, individuales o grupales, debemos considerarlo. Debemos considerarlo dentro de los espacios educativos también dentro de los espacios familiares. En mi casa, en la casa de mi abuela, en la casa de mis primos, en todos los contextos, porque la sensorialidad está con nosotros las 24 horas del día. Y desde ahí, desde ese perfil sensorial, nos vamos a poder explicar muchas de las conductas que esta persona tiene. Porque lo importante de pesquisar una conducta que puede estar interferida, ¿no es cierto?, es que podamos conocer la raíz de la manifestación de esa conducta. Y no solamente lo que estamos viendo como manifestación, sino que desde dónde surge. Eso es muy, muy importante. En la adolescencia va a persistir la dificultad del sueño. Incluso en adolescencia, también los chicos y chicas se pueden pasar a la cama de los papás, a la cama de los hermanos, o bien quedar hasta muy tarde con el celular y con el computador o jugando, pero no porque estén capturados por eso, sino es que porque no pueden dormir. Y eso tiene una consecuencia, porque este cerebro no se apaga, ¿no? No descansa, y al otro día les cuesta mucho retomar y despiertan a eso de la 1, de las 2 de la tarde, y empiezan a tener una funcionalidad mayor. Entonces, eso también es súper importante de regular médicamente o en los espacios terapéuticos a través de ejercicios de respiración, de relajación, que podamos preparar este cuerpo, ¿no es cierto?, para descansar, invitarlo a descansar. Es muy frecuente también en la adolescencia que tengamos síntomas de ansiedad y de depresión como una comorbilidad, además de muchas otras, ¿no?, como trastornos alimentarios que surgen desde una raíz sensorial. La ansiedad, yo diría que es algo que está presente en infancia, adolescencia y adultez. La depresión puede ser que venga y vaya, ¿no? Pero lo importante es poder abordarla para que sea menos presente en la vida de una persona. Y eso sí lo podemos trabajar también desde la integración sensorial, porque eso nos permite apoyar a la persona en este reconocimiento de síntomas para que no tenga que llegar a un estrés y a una depresión. Y eso se puede trabajar perfectamente bien. Desde la terapia ocupacional por lo menos lo trabajamos muy, muy bien. También podemos ver que hay comprensión intelectualizada de la realidad y eso es súper importante que lo podamos tener en cuenta, porque si tenemos una persona, que no digo que sean todos, ¿no?, porque hay que considerar que es un espectro, nunca nos olvidemos de eso, pero si tenemos una persona que comprende muy bien todo y necesita profundizar y leer, ¿no es cierto?, nuestra vía de ingreso para hacer una terapia apoyada de la intelectualización, vamos a poder hacerla mucho más efectiva. Ahora vamos a revisar lo que yo les mencionaba antes, que es el camuflaje. Muy interesante, a mí me cautiva el camuflaje. Vamos a ver que el camuflaje puede estar presente desde etapas muy tempranas, incluso desde desde las más pequeñas y pequeños. La forma de camuflar la sintomatología podría observarse como una modificación de su expresión emocional y social en la interacción. Vamos a ver que estos niños, niñas y adolescentes se esfuerzan por mantener un contacto adecuado visual. ¿Se acuerdan ustedes que años atrás era muy castigado esto de lo primero que se veía en las evaluaciones, en los tests? ¿Establece contacto visual? No, no establece. Así como un castigo. Hoy día vemos eso como algo muy natural. Las personas dentro del espectro no necesariamente establecen contacto visual, y aquellas que lo establecen, claramente tenemos ahí un indicador de camuflaje, ¿no?, para poder comunicarse con los otros, y considerando que eso tiene un tremendo esfuerzo para esa persona. Porque además de mirar, tiene que escuchar y procesar muchos estímulos al mismo tiempo, y eso ya es muy desgastante.
Las personas dentro del espectro incorporan expresiones faciales o interpretan un rol o una forma de ser, que era lo que yo les mencionaba antes. Van a tener esta tendencia de imitar ciertos gestos, ciertos movimientos corporales, ciertas formas de hablar y de comunicar las cosas, tratando, ¿no es cierto?, capturan referentes que les parecen interesantes y se comportan de esta misma manera frente a los demás. Esto es muy interesante porque yo hace poco escuché a un señor, un médico, que decía, bueno, pero si el camuflaje les sirve para estar dentro de un grupo, es fantástico. Y sí, les sirve para pertenecer a un grupo, para participar dentro de un grupo, para interactuar dentro de un grupo. Es un facilitador. Pero la gran desventaja que tiene, ¿no es cierto?, es la inversión de energía, el desgaste emocional y físico que esto implica, que en el momento no es medible por las personas que acompañan a una persona dentro del espectro, que están interactuando con él. No es medible, pero sí lo vamos a ver al otro día, la familia lo va a resentir al otro día, el profesor o profesora en el colegio también. Implica un tremendo estrés y un tremendo esfuerzo. Y desde ahí, ¿no es cierto?, tenemos que dar esos permisos para y facilitar el que no es necesario camuflar, puedes ser quien eres en tu forma de expresar y en tu forma de moverte, porque así como eres valioso y valiosa. El camuflaje suprime los comportamientos que percibe como raros en sí misma. Eso es. Y desde ahí, al suprimir, esa persona se está anulando y crece anulándose. Y finalmente tenemos adultos hoy día totalmente suprimidos, ¿no? Sin reconocer el autoconcepto de quiénes son, porque finalmente, mira, el otro día alguien me decía, una adulta me decía, sabes que hoy día ya como que me da risa porque no sé qué es mío y qué es no mío, y qué lo imité. Y eso, y es una adulta diagnosticada recientemente. Y si nosotros podemos apoyar esto desde la primera infancia, por supuesto que vamos a tener adolescentes y adultos mucho más saludables, con mayor bienestar y con mejor calidad de vida. Vamos a ver ahora algunas estrategias que nos van a mostrar, que nos van a orientar en nuestros espacios terapéuticos. Siempre yo les decía anteriormente que nos preocupamos, ¿cierto?, de trabajar con las personas en nuestros espacios privados, individuales, para que esta persona pueda desempeñarse o ser más funcional en la vida afuera, en los espacios educativos y sociales. Pero no nos preocupamos de lo que estamos haciendo nosotros dentro de nuestros propios espacios. Siempre es recomendable que cuando trabajamos con una persona dentro del espectro, utilicemos el lenguaje literal. Seamos capaces también de distinguir cuánta literalidad requiere esa persona para que nos pueda comprender, ¿no es cierto?, lo que queremos transmitirle. Es muy común que en nuestros espacios de consulta digamos, hola, ¿cómo estás? Y siempre te van a responder bien. Pero si tú preguntas, ¿cómo estás hoy día?, es literal. Yo recuerdo una chica que me decía, siempre voy a la psicóloga y me dice, ¿cómo estás? Y siempre tengo que responder bien, porque es lo que todo esperas que respondan. Y es mecánico. Bien, ¿y tú? Es la respuesta. Vamos a trabajar siempre con la anticipación en nuestros espacios. Siempre vamos a decir, hoy día vamos a hacer y vamos a conversar o vamos a trabajar en tal cosa. Cuando terminamos nuestra sesión, vamos a anticipar lo que vamos a hacer en la próxima sesión. Siempre es importante anticiparlos ante todo para que el factor cambio no influya o no interfiera en lo que nosotros queremos trabajar y en lo que esa persona quiere lograr. Nunca hay que perder de vista lo que esa persona quiere conseguir, porque nosotros podemos tener objetivos terapéuticos, propósitos, pero siempre y siempre y siempre lo más importante es lo que a esa persona le hace sentido. Independiente si a mí como terapeuta me hace sentido o no. Lo importante es lo que a esa persona le hace sentido, porque si no, no vamos a avanzar. Vamos a observar dentro de nuestros espacios también el estado de alerta. ¿Por qué? Y ahí nos vamos un ratito a lo que es integración sensorial. Porque esta persona hoy día puede venir muy interferida y lo vamos a notar en el movimiento de manos, ¿no es cierto?, en el balanceo, cuando hacemos alguna pregunta incómoda, vamos a mover, vamos a ver que puede haber un cierto movimiento corporal de esta persona o muy mínimo, como el comerse las uñas, morderse dentro de las mejillas, tocarse mucho el pelo. Esto es muy usual, meterse el pelo detrás de la oreja. Si nosotros notamos que hay un estado de alerta alto, ¿no?, que hay mucha inquietud, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es disminuir, vamos a bajar el tono de voz, nuestro ritmo de conversación,
No vamos a incomodar con preguntas que puedan ser muy incisivas, ¿no? Vamos a tratar de relajar a esta persona para que se pueda ir de nuestro espacio en calma, con mayor seguridad y con una sensación de bienestar. Por el contrario, cuando vemos que hay una persona que está muy bajito de energía, que no tiene ganas de responder, vamos a movernos más rápido nosotros, vamos a entonar o vamos a hablar con distintas tonalidades para favorecer la entrada auditiva y que este cerebro de alguna forma se prenda y pueda ser más receptivo a lo que nosotros queremos llegar y a lo que nosotros queremos hacer. Es más, podemos incluso pararnos y tocarnos, apretarnos un poquito, ¿no? Pero la idea es poder levantar la alerta. Es muy importante poder observar eso, porque si no, el espacio de 45 minutos, de una hora, en el caso de los psicólogos o psicólogas, o de TO o de fono más bien, porque de TO, las TO lo manejan súper bien, puede ser poco nutritivo ese espacio para nosotros y para ellos. Pero tenemos que aprender a distinguir eso. Cuando vamos a dar algunas tareas, vamos a dar tareas concretas, ¿no es cierto?, que tengan que ver con el lenguaje literal, conciso, cortita, la instrucción y claro. Y vamos, ojalá, a pedir, ¿me comprendes? Vamos a preguntar, ¿me comprendes? A ver, repítelo, ¿qué entendiste de esto? Ah, estamos perfectos. Y si no, si notamos que no, lo volvemos a explicar de otra manera, no de la misma manera. Vamos a moderar los estímulos que tenemos dentro de nuestro espacio. Eso es súper importante porque si nosotros vemos que tenemos una persona que nos llegó hipersensible, muy incómoda, muy alterada, vamos a tratar de cerrar cortina o bajar la luz, vamos a favorecer un espacio de relajo. Si quieres podemos hacerlo, nos sentamos en el suelo, si no te acomoda la silla o el sillón, te quieres acostar, vamos a proveer de estímulos que le entreguen un poquito más de propiocepción o que le quitemos un poquito para que nuestro espacio pueda ser fructífero, porque si no van a ser energías perdidas. Y que tiene que ver también con el respeto al otro, con el respeto a sus necesidades y el conocerlo también. Si es necesario, cuando tengamos que explicar algo, cuando hacemos psicoeducación, por ejemplo, poder contar con imágenes de apoyo, con videos, con imágenes visuales. Incluso palabras, aunque sean palabras escritas, pero que podamos proveer de una imagen que si esta información no llega o no es capturada por la vía auditiva, pueda así ser capturada por la vía visual. Eso también tiene que ver con el respeto al otro y con la consideración a sus necesidades. Porque las necesidades las tenemos que ver no solo, no las tenemos que exigir, ¿no es cierto?, fuera de nuestra consulta, también tenemos que proveerlas en nuestro propio espacio. Vamos a ver ahora este modelo de red, que a mí me parece muy interesante, porque tiene que ver con que nosotros trabajamos en infancia y adolescencia para que esta persona esté bien y para que pueda crecer lo mejor posible, con las menos interferencias posible y pueda ser una persona que vaya desarrollando, ¿no es cierto?, identidad, y eso no se desarrolla necesariamente solo en nuestros espacios terapéuticos. Vamos a ver que está la familia, la principal red de apoyo. Ellos están las 24 horas con esta persona, que es fundamental trabajar con la familia. Ojalá dentro de los ciclos de terapia, siempre al menos una vez al mes, podamos atender a esta familia, más que hacer un reporte de lo que hemos ido trabajando, de trabajar también con las necesidades que esta familia tiene, porque si esta familia se nos cae, ¿cuál es la red de apoyo que le pueden proveer a este niño o a esta niña? Vamos a ver que hay otros profesionales, que pueden haber otros terapeutas y que también hay otros profesionales dentro de los espacios educativos, ¿no? Las personas que son dentro de los equipos PIE, los profesores, ¿no es cierto?, a veces son profesores de talleres, no necesariamente de asignaturas curriculares, sino que extracurriculares, y desde ahí también en los espacios educativos tenemos que sí o sí contactarnos con ellos para poder recoger cuál es la impresión que ellos tienen del funcionamiento y del comportamiento de este niño o niña. En el ámbito social, ojalá avanzar en lo que podamos observar dentro del contexto educativo o dentro del contexto social que frecuenta este niño, niña o adolescente. ¿Por qué? Porque una cosa es la impresión que las y los profesores nos pueden entregar, ¿no es cierto?, de este niño o niña que se puede escapar un poquito de la media o de las necesidades que distinguen desde el ámbito educativo, pero otra cosa es lo que nosotros podemos observar de cómo se relaciona este estudiante con su grupo de compañeros
dentro de la sala de clases, fuera de la sala de clases, dentro de los recreos, en educación física, en clases de música, en talleres, etc. Ojalá poder tener siempre esa mirada desde nosotros. Además, sumarla al reporte que hagan los profesores o los profesionales que estén dentro de los sistemas educativos. Y por supuesto, siempre no dejar de considerar todo lo que tiene que ver con el apoyo farmacológico, porque en algunas personas, yo eso lo menciono como algo bien importante, me ha tocado ver ahora últimamente a adultas que están diagnosticadas dentro del espectro, pero que además vemos que las estrategias desde terapia ocupacional, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con la ocupación humana, muchas veces no funcionan y eso genera mucha frustración. Pero si tú te pones a pensar que eso no funciona en las funciones ejecutivas, ¿no? en la ejecución, si no funciona porque hay un déficit atencional asociado, eso claramente requiere de un apoyo farmacológico, porque la estrategia por sí sola no va a funcionar. Mientras que con medicación, les cambia la vida, y se los digo porque les cambia la vida, increíblemente. Vamos a ver ahora algunas representaciones sociales del espectro autista. Yo me imagino que para muchos de ustedes son personajes conocidos, que los vemos en serie, en la televisión abierta. Últimamente está Good Doctor en la televisión abierta, en Netflix. Y si nosotros nos damos cuenta, estas representaciones sociales siempre son en hombres. Siempre están en hombres. Lo que conocemos de autismo lo conocemos en hombres. ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Eso nos muestra que hay una sociedad que asocia el autismo con hombres, no lo asocia con mujeres. El autismo también está en hombres, mujeres y en diversidad de género. Y eso me parece importante mencionarlo porque tenemos que avanzar. Es una de las cosas en las que tenemos que avanzar. Yo puedo sugerirles la serie Gambito de Dama, donde la protagonista es mujer y en ninguna parte dice que es autista, porque en todas estas dice el personaje es un autista, pero Gambito de Dama no lo menciona, y si lo vemos, ella es una mujer dentro del espectro. Ahora viene la gran pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde deberían ir las líneas de trabajo en el autismo? Y a mí se me podrían ocurrir muchas y podemos profundizarlas en el diplomado porque es muy interesante y apasionante de ver. Y yo mencionando algunas de las principales, es que es lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿dónde están las mujeres? Los instrumentos para mujeres, líneas de trabajo. Si pensamos en que en mujeres hoy día, el LADOS, la prueba para medir el autismo, para diagnosticar el autismo, a las mujeres las deja fuera en un gran porcentaje porque tienen mayores habilidades sociales. Entonces, desde ahí, antes de empezar en la línea de trabajo, tenemos que ver evaluaciones estandarizadas para mujeres, considerar a las mujeres dentro del espectro. Es muy importante porque por el sesgo de género quedaron fuera. Las investigaciones las dejaron fuera. Todas las pruebas están hechas en hombres y no en mujeres. También el poder avanzar en nuestras líneas de trabajo a ambientes naturales, porque los espacios terapéuticos individuales son súper positivos, pero también tenemos que ver cómo podemos trabajar en ambientes naturales. Y cuando digo ambientes naturales no me refiero a ir al parque o a una laguna, me refiero a ir al colegio, a ir al jardín, a ir al taller de baile, a ir al taller de música, etc. La familia, la casa, es ver cómo se desenvuelve esta persona. ¿Por qué? Porque en los ambientes naturales es donde están los desafíos. Nosotros en nuestras consultas no los podemos fabricar. Por más que hagamos talleres de habilidades sociales que también son súper positivos, ¿no? Porque generan nuevas redes, pero los desafíos los tienen todos los días en el jardín y en el colegio. Es ahí. Tenemos que avanzar hacia esos espacios. Y por supuesto también avanzar en diversidad de género, porque tenemos una prevalencia altísima en autismo, en diversidad de género, y eso hay que abordar. No nos podemos hacer los tontos y mirar para el lado porque esto existe, es real y tenemos la obligación, el deber desde nuestras profesiones y oficios y como sociedad en avanzar en eso. Hay muchas otras más, ¿eh? Muchísimas más. Pero bueno, la invitación es que niños, niñas y adolescentes en su diversidad nos invitan a evolucionar. Y la pregunta es, ¿estás preparado para eso? ¿Estás preparada para eso? Es una pregunta que les dejo y los invito y las invito a llegar a este grupo humano que es maravilloso. A mí
me apasiona, me encanta, los abrazo a todos, a todes. Creo que es algo en lo que hay una sociedad que no quiere ver, lo que la sociedad no quiere ver. Y cuando lo vemos, de verdad que es increíble. Yo los dejo a todos y a todas invitadas a explorar, a conocer, a involucrarse y a hacer de este mundo un mundo más amable. Y eso parte por cada uno de nosotros. Esa es mi invitación. Les agradezco la escucha y veamos ahora qué preguntas nos tienen, María Ángela. Sí, se disparó el chat. Wow. Veamos qué podemos hacer por ahí. Se disparó el chat. Oye, eso solamente para finalizar, que con esta última diapo es como recordar que este webinar dice relación con este diplomado, ¿sí? Al que la compañera de ADIPA, ¿cierto? Ya les comentó, ¿no? Que la beca, ¿no? Que se va a sortear ahora al final tiene que ver con este diplomado, que es donde abordamos justamente estos temas. Sí, y que bueno, si alguien se interesa puede ver todas las temáticas que se abordan ahí solicitándolo a DIPA, me parece, Mayra. Algo así es, ¿cierto? Sí, claro que sí. Poca. Entonces, mira, voy a abrir el chat porque hay varias manitos levantadas, pero quiero partir con Marisol y Lisette, Lisette que escribió en el chat. Voy a tratar de volver al chat al principio. Y Marisol, que fue la primera persona que levantó la manito, y ahora acabo de ver a otra persona que... Marisol, eras tú misma, la que había levantado la mano al principio. Te tenía Sí, anotadita. hola, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Perfecto. ¿Sabes qué? Bueno, aparte de agradecer este webinar, en realidad quería hacer una especie de aporte, si es que se puede llamar, y a la vez también una consulta. Mira, por un lado, ustedes, bueno, Claudia hablaba acerca de la dificultad, ¿cierto? Que muchas veces presentan en la adolescencia los jóvenes con este tema de los cambios, ¿cierto? Como en el fondo que tienen que estar como anticipados y ojalá estén siempre sabiendo respecto a lo que se viene, ¿ya? Eso no se podría confundir en algún caso con poca tolerancia a la frustración. Eso por un Mira, lado, ¿ya? ¿Te ¿ya? respondo eso? Porfa. Ujú. Mira, sí, lo que pasa es que eso genera, de hecho, genera mucha tolerancia, mucha dificultad, mucha frustración y mucha angustia también, porque no sé lo que sigue después, no sé lo que me van a decir, no sé qué tengo que hacer. Cuando yo anticipo a una persona dentro del espectro, esa persona tiene el tiempo de procesar, porque en algunas cosas son muy veloces mentalmente y en otras son un poco más lentas. Entonces, tienen el tiempo de procesar y entregar una respuesta adaptada a lo que el otro o al que el contexto espera. Y eso, si no está, por supuesto, que genera frustración y angustia y ansiedad. Es por eso que hay tanta ansiedad en la adolescencia también. Ok. Una de las cosas. Uh-huh. Lo otro que quería comentar, yo soy educadora de párvulos y tengo especialización en la metodología Montessori. Dentro de Maravilloso. dentro de lo que tú planteas, siento que la metodología Montessori sería una muy buena ayudante, digamos, dentro de lo que es el proceso que tienen los niños, en este caso dentro del mundo que yo me muevo, ¿cierto? De ayuda para los niños que están dentro del espectro autista. Entonces, siento que muchas de las cosas que tú mencionaste, como por ejemplo el anticipar, está incluido dentro de la metodología Montessori, y eso uno puede ver cómo en verdad se va ampliando la capacidad de poder aguantar, entre comillas, estos cambios que pueden haber de pronto en los ambientes, principalmente. Y lo otro que quería comentarte era una inquietud que yo tengo hace mucho tiempo. Yo trabajo ahora haciendo clases
a chicas que están estudiando para asistente técnico, y mi duda principalmente pasa porque hay muchos profes que hacen clases, por ejemplo, en la universidad o en los institutos, que no tienen la pedagogía, sino que, por ejemplo, si estás en una clase de ingeniería, el profe de cálculo es ingeniero también. No sé si me entiendes, no está la formación pedagógica. Y en ese aspecto hay muchos de estos docentes que no saben cómo tratar con adultos con autismo. Entonces, siento que ahí hay una tremenda deuda, ¿cierto? En términos de trabajar con los adultos con autismo. Yo siento que, por ejemplo, dentro de las clases que yo realizo, he tenido niñas que tienen autismo, pero más allá de hacer un poco la diferencia en términos de anticipar las actividades, aplicar un poco de lo Montessori, ¿cierto? Me he dado cuenta que los otros profes no tienen esa capacidad de quizás no hacer la diferencia marcada, pero sí hacer este proceso de inclusión e integración, porque no es lo mismo incluir e integrar. Exacto. Entonces, esa era mi duda. ¿Cómo hacer, cierto, para que estos profes puedan conocer estas características, estas condiciones o esta enfermedad o esto como quieras llamarlo, en realidad, esta condición, ¿cierto? Que, sí, porque enfermedad no es, tienes razón, es una condición. Ahí me confundí yo. Y ayudar, digamos, a que estos profes puedan también colaborar dentro de lo que es un proceso que los jóvenes quieren también aprender. O sea, son chicos que tienen muchas posibilidades y tienen muchas ganas de aprender. Sí, mira, respondiendo un poco a lo que tú mencionas, yo te agradezco los aportes. Sí, en relación a la metodología Montessori, tiene muchísimas ventajas, muchísimas. Solo está en que las guías sepan utilizarla o mediar entre el recurso, el material, y el niño o niña. Eso es muy importante, la función que cumple la guía como nexo. Pero sí, claramente tiene mucho de positivo, porque además respeta ritmos de aprendizaje, de exploración y todo lo demás. En relación a lo que tú mencionabas, Marisol, las personas que no saben trabajar no saben convivir, es que lo que tú ves es que no saben convivir con una persona dentro del espectro, y ahí, María Ángela, yo creo que tenemos una tremenda labor que hacer desde las bases, desde las universidades. No sé si acá tenemos a docentes, pero desde las universidades, las formaciones, en todas las carreras universitarias, y entendamos que el espectro autista está dentro, está con todos nosotros. Las personas están, más visibles o menos visibles están, y las universidades no preparan al profesor, no preparan al kinesiólogo, no preparan a los psicólogos para el espectro autista, no los preparan. Entonces, creo que desde ahí tenemos que empezar a trabajar. Ahora, yo creo que este gran grupo humano que está aquí también, desde ustedes mismos pueden hacerlo. Cada uno puede sembrar en sus propios contextos, en sus propios espacios, pero sí tenemos una labor como país en las universidades de formar a todos los profesionales para trabajar, ya sea no solo atendiendo en términos terapéuticos, sino que para prepararnos para trabajar con un compañero, ¿no?, que esté dentro del espectro también. ¿Cuántas personas aquí que hay? No sé, tenemos 258 personas presentes, y a lo mejor más de alguien está dentro del espectro y no lo sabe. Sobre todo mujeres, por si acaso, es mi línea de... Entonces, tenemos mucho que hacer por ahí. Gracias, Marisol, por todo tu aporte. Muchas gracias. Estaba viendo entre las manos levantadas y una pregunta que había escrito Rodrigo Molina, pero no la encontré. No sé si, Rodrigo, la quieres hacer con el micrófono o esperas hasta que yo encuentre lo que tú escribiste, porque no lo recuerdo. ¿Aló? Rodrigo Molina. Rodrigo a la 1, Rodrigo a las 2, Rodrigo a las 3. Sería, entonces, no encontré la pregunta que hizo, se me perdió por ahí. Y no sé si mientras le doy la palabra, a ver, había otra persona que había levantado
perdón, alguien que había escrito varios, escribieron en el chat, si podías volver a explicar lo del camuflaje, Claudia. Sí, por supuesto. El camuflaje, a ver, que es loco, porque además la palabra lo dice, es como me camuflo, ¿no? Me camuflo, me disfrazo y me mimetizo con otros. Empiezan los niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, y en diversidad de género. Empiezan a comportarse, a hablar de una manera... ¿Se han fijado que hay algunos niños que hablan así como a lo mexicano, porque ven los monitos, ¿no es cierto? Y empiezan a imitar, ¿no es cierto? Bueno, eso se puede dar, ¿no es cierto?, entre un grupo de niños. Y puede ser la moda, ¿no es cierto?, o de youtuber, no sé. Empiezan a imitar a otras personas en sus movimientos. En las niñas, por ejemplo, fue fuerte ver esto o hacer esto, que es muy femenino, porque otras niñas lo hacen, hablar de formas muy parecidas a sus amigos, mamás que refieren, las madres son las que mejores, madres y padres que mejor conocen a su hijo, y llega el hijo o la hija y dice, ¿y por qué hablas así? ¿Por qué hablas como tal, como Pepito? Si tú no hablas así. Y es lo que se usa, ¿no? Ese es el camuflaje. Y el camuflaje, si bien sirve para adecuarse o comportarse como todo el resto de las personas dentro de un grupo humano, tiene un alto costo. Tiene un alto costo porque nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a relacionarnos y cuando hablamos nos miramos a los ojos y una persona dentro del espectro o te mira o te escucha, porque las dos cosas pueden ser complejo y sin embargo hacen el esfuerzo y parecen, que leía uno de los comentarios ahí, esta normalidad, ¿no? Parezco normal. ¿Por qué? Porque intentan desde muy pequeños ser igual que el resto. Y eso tiene como consecuencia que finalmente se van anulando, se van desconociendo, porque saben ya desde muy pequeños que se sienten distintos al resto. Y al ser distinto, quiero comportarme como los otros para tener la aprobación de los otros. Y eso tiene un costo emocional súper alto que se nota muy, muy marcado, diría yo, en la adolescencia. Súper marcado. Ahí vienen las depresiones, porque además viene todo este tema hormonal y de identidad en la adolescencia. ¿Con qué me identifico? También sexual, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera tiene un alto costo en muchos ámbitos físicos también. Empiezan las autolesiones que a veces son súper discretas, ¿ah? Y que pueden ser como algo de que están en clase. Ahora con la modalidad virtual están todos como frotándose y después se miraban y dicen, uy, ¿qué me pasó? O sea, nadie se da cuenta de que se hizo daño, producto de un estado ansioso. Entonces tiene un alto costo. No sé si te expliqué o me di a entender mejor en lo que tenía que ver con el camuflaje. Claudia, por acá preguntaban, mientras voy anotando las manos levantadas, ¿desde qué edad se puede diagnosticar el TEA? Ojalá lo más antes posible. Ojalá. A ver, en los niños más pequeños, en los niños varones, es mucho más frecuente el diagnóstico temprano. A veces en un nivel 2 o en un nivel 3 lo podemos visualizar ya a los 2 años, incluso al año cuando es la guagua que no quiere que otro lo tome en brazo, que solamente quiere estar en brazo de la mamá, que no hay cómo dejarlo en el coche o en el suelo, o los cambios de posición lo alteran y lloran. Esto se puede diagnosticar tempranamente, si en lo que estamos fallando es que no están los diagnósticos tempranos. Y en las niñas, el diagnóstico es mucho más tardío. O sea, estamos diagnosticando adultas hoy día. Fuertemente en adolescencia, que es cuando aparecen las crisis emocionales, los desbordes emocionales, pero ojalá desde lo más temprano posible. Y sí, ahí Rodrigo María decía desde los 3 años. Lo que pasa es que ojalá si nosotros notamos signos antes, como diagnóstico formal puede ser que el diagnóstico esté a los 3 años, pero si nosotros notamos signos antes de los 3 años y que se presentan, porque es real, se presentan antes de los 3 años, que puede ser que signos muy a temprana edad, que tiene que ver con la estimulación temprana, cuando hay una mamá que, por ejemplo, dice, uno lo llama y no responde a su nombre, no gira la cabeza al sonido, ¿no es cierto? Son pequeños síntomas. El llanto incontrolable, cuando dentro del primero o segundo año de vida, son cosas que nos tienen que levantar alerta y en la medida que podamos buscar apoyos, en la medida que podamos buscar una opinión, una segunda opinión, pero acercarnos a un diagnóstico, ya sea de autismo o de otro, pero son señales de alerta en las que tenemos que estar de alguna forma, no desconocerlos, tenemos que prestarle atención.
Oye, una última pregunta que tiene que ver con algo que han escrito en el chat, y ahí tengo registradas como las manos levantadas, tiene que ver con este tema de los intereses profundos. Hay un par de preguntas respecto de cómo sacar a un niño de sus intereses profundos para que se interese en otros temas, hay varias como opiniones, ¿no?, de si es necesario potenciar o regular o disminuir estos intereses profundos. Hoy, gracias por la pregunta. Yo les mencionaba en la presentación el respeto. El respeto tiene que ver con que si hay un interés profundo tenemos que respetarlo. No, esta tendencia, ¿no es cierto?, a que todos nos comportemos como neurotípicos es imposible. O sea, no tenemos por qué intentar que un niño, niña o adolescente se comporte como un neurotípico porque no lo es y no lo va a hacer. Y su gran valor está en su neurodivergencia. Los intereses profundos son maravillosos. Ahí tienen a Greta Thunberg, movilizando a todo el mundo por causas de recursos naturales, porque hay otros muy marcados que tienen que ver con causas sociales. Cuando damos espacio a un interés profundo, damos una oportunidad de aprendizaje, de involucrarse con algo desde lo más profundo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que cuidar de eso? En que este interés profundo pueda seguir siendo profundo, ¿no?, y de gran interés, pero que también pueda explorar otras cosas. Pero no sacarlo de su vida, porque es su forma de autorregularse, de aprender, de involucrarse con el mundo que lo rodea. Sí podemos incentivar, ¿no es cierto?, otras cosas. Si vemos que hay un niño que está muy metido, que la palabra más común es obsesivo, ¿no? Está muy obsesionado con los planetas, está muy obsesionado, y no quiere comer, no quiere ir al baño, no quiere hacer otras cosas, por supuesto que vamos a ofrecer otras alternativas, que a lo mejor al principio lo podemos involucrar con planetas y nos vamos a comportar como un planeta. ¿Cómo se comporta Júpiter? No sé, en un niño de 4 años. ¿Cómo crees tú que se comporta Júpiter? ¿Cómo podríamos hacer un anillo? Y tú eres Júpiter y yo soy la Luna. ¿Y qué hacemos? Y hacemos otra actividad relacionada con lo mismo, pero lo vamos llevando a otra actividad. Pero sí tenemos que dejar el espacio para él, para lo que él quiere, porque tiene que ver con el respeto al ser humano. Tiene que ver con que no tiene por qué comportarse como el resto, porque es valioso como es. Así que le agradezco mucho esa pregunta a la persona que lo hizo. Sí, la verdad es que son varias las que apuntaron, digamos, a ese foco en particular, ¿ya? Así que por eso quise como hacer un resumen. Quisiera dejar un poquitito el chat y darle la posibilidad a las personas que tienen levantada la manito de que pudiéramos contestar algunas de las inquietudes que pudieran tener. Por favor, perdónennos, pero lo más probable es que no vamos a poder contestar todas sus preguntas, pero algo podremos hacer, ¿ya? Tengo anotada aquí a Gloria Gacitúa y después Tiare Insunza, como para que pueda preparar como su pregunta. Así que, Gloria, dele. Alcancé, que bueno. Bueno, me quedaron como bastantes inquietudes, pero, por ejemplo, esto que decías tú, que Lados en el fondo diagnostica más a hombres, tiene más sesgo con las mujeres. ¿Esto es porque las mujeres en general son más funcionales? Sí. No son detectadas por el Lados. Exacto. Mira, primero porque Lados fue hecho y probado e investigado, está hecho para hombres, con hombres. Nunca se probó con mujeres. Y hoy día, y las mujeres, efectivamente, las mujeres dentro del espectro, agradezco esa pregunta porque mi pasión hoy día son las mujeres. Resulta que las mujeres efectivamente presentan mayores habilidades sociales y por eso también son diagnosticadas muy tardíamente. Porque las niñitas, en edad preescolar, las niñas son súper funcionales, súper buen manejo del lenguaje, de hecho son geniales en muchas cosas, y con esto no quiero hacer un comentario capacitista, pero efectivamente los niños presentan más desafíos sociales en la primera infancia. Hay más presencia de frustración, de conductas más disruptivas o más aisladas. En el caso de las niñas, además del camuflaje, es que hay un perfil que es muy marcado y bien masivo, diría yo, que es el complaciente. Y siempre son niñitas perfectas, bien portadas, muy educadas,
y donde pasan desapercibidas. Si tú le preguntas a una educadora, te va a decir, no, no tengo nada que decir, ella como que si no viene no se nota. Entonces, ¿y cuáles son las niñas que se notan? Las niñas que escapan a la norma, pues, escapan a la regla, o la que se mueve mucho o la que no se mueve nada y no habla nada, que está en mutismo. Por eso no son detectadas y el lado las deja fuera. Claro. De hecho, el lado, si tú lo llevas al puntaje, siempre la mujer va a tener más habilidades sociales y por eso quedan Ya. fuera. Ahora, eso es tremendo, chiquillos, porque la dejan fuera y esa familia se queda con quien no tiene autismo. Ujú. Y cualquier padre quiere escuchar que su hijo no tiene autismo, ¿no? Sí. Y eso es tiempo muy valioso que uno pierde para ir trabajando y terapiando todo lo que esa persona necesita. Claudia, y en este sentido, en relación a todo lo que tú comentaste, esta necesidad de estar como coordinada entre familias, profesionales, el tema farmacológico. Yo trabajaba muchos años en educación especial y ¿sabes lo que veo? Mucha falta de recursos. O sea, no tenemos el apoyo a veces, no hay terapeuta o la atención es muy cara para la familia. No Sí, logramos como esto de trabajar integralmente con el alumno. ¿M? Y en ese sentido, mira, me acordé que yo tengo un amigo que es psicólogo y su hijo es autista, y él también tiene la camiseta muy bien puesta, y él me comentaba que había en esta cosa de apoyar a lo mejor normas para la nueva constitución, hay una parte donde se puede apoyar el tema del, y se llama, mira, acá la tengo, derecho de toda persona autista a recibir terapias. El Estado debe garantizar su acceso continuo en el sector público y privado. Yo creo que sería bueno de repente dar un granito de arena, apoyar ahí, porque yo veo que faltan muchos recursos todavía. exactamente, Y así falta es. mucha interacción entre los profesionales que trabajamos con niños con autismo. Y Estamos como falta, muy y sabes aislados que trabajando. también, sí, eso es una cosa súper importante. Y sabes qué es lo que también falta, Gloria, profesionales. Mm, Falta profesional, mucho profesional que no está formado en autismo y lamentablemente el autismo es algo que nos desafía de sesión a sesión, nos cambia el rumbo a cada rato, entonces hay que tener cierta expertise y nos ujú. faltan profesionales y hablo no solamente profesionales del ámbito terapéutico, o sea, a mí me pasa que si un niño con autismo debe ir a la urgencia y el profesional no está capacitado para atenderlo, entonces ¿qué hacen? Lo pinchan, o a un chiquillo que tengo en Chihuayante, que había alguien de Chihuayante, o sea, no puede ser que los carabineros, ponte tú, lo tomen por alguien de salud mental, y por supuesto que si lo van a tomar, porque está caminando raro, está en una crisis ansiosa, el carabinero lo toma, y él al tocarlo, ¡pah!, reacciona, y ¿qué hacen? Lo golpean. Y es porque está el Claro. desconocimiento, de la sociedad no sabe cómo interactuar, que es loco, porque pedimos que las personas con autismo aprendan a interactuar, pero resulta que hay una sociedad que no sabe interactuar con una persona con autismo. O sea, necesitamos que también existan los profesionales informados, al menos informados. Ujú. Y para terminar, muchas gracias. A mí me encanta el tema y siempre me gusta estudiar y saber un poco más, así que te agradezco la instancia. Gracias Gracias, a ti, Claudia. estaban buenísimas tus preguntas. ¿Quién sigue? Perdón, me estaba hablando a mí misma. Tiara Insulza. Lo que sí les voy a pedir, chiquillos, que en aras del tiempo, porque nos quedan 15 minutos, hagan sus preguntas muy acotadas, por favor. Tiara Insulza. Hola, yo había apretado la manito sin querer, pero igual voy a aprovechar la instancia. Agradecerles también por todo. Y quería preguntar específicamente cómo se puede apoyar a las personas del espectro, específicamente en adultos, con el tema del estrés de la hipersensorialidad, porque si bien hay algunos contextos que se pueden adecuar, no siempre se van a poder adecuar los contextos y las ayudas terapéuticas igual me parece que deben estar enfocadas a la persona. Entonces, mi pregunta es cómo la apoyamos en ese sentido. Qué buena pregunta, Tiare, porque tú mencionaste algo que los contextos no siempre se pueden adecuar. Yo me pregunto por qué no. Si todo lo que hablamos de inclusión en términos legales, en términos de inclusión educativa, inclusión, la ley de inclusión laboral, ¿no es cierto?, la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad hablan de que la inclusión está en bajar las barreras. La sociedad es la que tiene que bajar las barreras y nosotros en el ámbito terapéutico, ¿no es cierto?, vamos a trabajar para que esa persona pueda convivir con este contexto. Pero además el contexto tiene que bajar las barreras. Las mismas universidades hoy día que reciben a los nuevos estudiantes.
Ellos ya están con sus programas de inclusión, que me parece fantástico. Yo creo que esa es una buena pregunta, Tiare, y se las dejo planteadas a todos. ¿Por qué no podemos adecuar todo? Yo creo que sí podemos. ¿Y cómo trabajamos, cómo acompañamos con una persona dentro del espectro de la adultez, entregando, primero que nada, la empatía, facilitándole? Porque a lo mejor esa persona no te va a poder decir qué es lo que necesita. Pero si tú le dices, ¿necesitas esto? ¿Necesitas esto? Si tú ves que está estresado, tú le puedes preguntar, ¿te facilitaría, te sentirías mejor si bajamos los sonidos, salimos un ratito a caminar, bajamos la luz, bajamos la cortina, apago la luz? ¿Te haría sentir mejor? Nosotros otorgar las posibilidades. Eso es bajar una tremenda barrera, es facilitar. Y con eso, chiquillos, no estamos haciendo un favor, estamos conviviendo con otro. Porque yo en algún momento también me voy a sentir mal y me va a doler la cabeza, o a lo mejor estoy enferma en la guata, y si puede venir alguien y me dice, ¿y si te hago una agüita? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que tiene que ver con convertirnos, contraernos un poco a lo que somos, a la esencia, y salirnos un poco de la máquina. Si estamos como hámster en su rueda, ¿no? Que damos vuelta y funcionamos y esperamos que todo funcione. Pero a lo mejor cuando nos conectamos con nosotros mismos y vemos cuáles son las posibilidades que cada uno de nosotros puede otorgar a una persona, a quien sea, dentro del espectro, no, también, ¿no? Es dar oportunidad para que un otro se pueda sentir mejor. Humanidad, humanidad. Bien, gracias. Tania Ollarse, tengo yo en tercer lugar. No sé si quieres hacer tu pregunta, Tania. Sí. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, mi pregunta va asociada, o más que pregunta, no sé, es una opinión o algo así, al camuflaje. Porque entendiendo que el niño un poquitito trata de imitar o integrarse al grupo para ser aceptado, deja un poco de lado su propia esencia, cómo es él. Y por otro lado está el currículum. Yo soy educadora de párvulos, donde se habla mucho de la inclusión. Entonces yo creo que con el camuflaje se deroga un poco la inclusión. ¿Por qué? Porque este niño cambia un poco su forma de ser para integrarse por sí mismo a un grupo en el que a lo mejor nosotros somos los que tienen que incluir a él. No sé si se entiende un poco la idea. Sí. Entonces ahí tengo como dos oposiciones un poco que habla y lo que nosotros tenemos que hacer de incluir. Pero este camuflaje que hace el niño deja de ser sí mismo, deja su esencia por tratar de entrar en una comunidad, entrar en un grupo. Entonces, ¿qué hacer con esa contraposición que hay? ¿Qué hacer nosotros como con la familia o con ese niño que está tratando de ser otra persona por ser aceptado? ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? ¿Cómo abordarlo? Sí, me parece muy buena tu pregunta, Tania, porque mi percepción en la educación parvularia para mí es la mejor etapa de la vida para incluir. De hecho, si uno revisa la inclusión en preescolar, en escolar, en adolescencia, en la educación media y en universidad y en lo laboral, yo diría que la más inclusiva es la preescolar, porque los niños tienen menos prejuicios. ¿Y qué hacer? Es trabajar con tu grupo de niños. Porque tu niño dentro del espectro con su familia va a ser quien es. Se va a comportar distinto dentro del grupo de pares. Entonces, ¿qué trabajo yo? Trabajo con los pares. Donde yo trabajo con el niño dentro del espectro y con todos, ¿cómo soy yo con todos? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me comporto yo? ¿Qué hago cuando yo estoy enojado? ¿Qué hago cuando alguien me dice, tú eres feo? ¿Qué hago cómo me siento cuando alguien me dice, tú no puedes? Lo trabajo con todos. Yo diría que en la edad preescolar es lo más fácil donde hay tanta plasticidad además cerebral que uno puede hacer tanto ahí y es trabajarlo con todos, Tania, con todos. Donde yo educo para validar al otro, para validarme a mí mismo y conocerme a mí mismo. Perdón que Yo meta creo que la por ahí va. cuchara. Sí, yo Dale. creo que el desafío no está en la primera infancia. Yo creo que el desafío está Sí, de ahí para arriba, sí. en todo orden de cosas, Todos. no solamente en el espectro autista, sino que en el desafío de creer y pensar equivocadamente de que porque hemos criado 13, 14 años, los niños se entienden solos, se guían solos y no necesitan nada más en la vida.
y hay una suerte de despreocupación en el sentido de prestar atención a esa etapa de la vida. Entonces pensemos en el espectro autista, que es una condición constante. Entonces requiere una capacitación constante, pero también una actualización en ciclo vital, ¿sí? Porque muy espectro autista será, pero sigue creciendo, y las necesidades son distintas porque todos los seres humanos vamos creciendo. Entonces yo creo que el desafío está precisamente no en el parvulario, yo creo que es mal llamado preescolar, ¿eh? Yo no tengo un concepto mejor, pero es como, yo prefiero hablar como de primera infancia, niñez, algo así, pero está el desafío en la continuidad, porque tenemos muchas iniciativas, tenemos muchas ideas, pero son ideas atomizadas, que no tienen, ¿cierto?, una continuidad. Yo debo decir que en el régimen parvulario, ¿sí?, esa continuidad se da, porque es un tema como del área, ¿ya? Lo que yo he visto, yo particularmente soy psicólogo, así que soy de otra línea, pero he visto que esa integralidad es parte de, pero sí siento que en los otros ciclos escolares se va perdiendo, se va difuminando, es como que pasamos a naturalizar, ¿no? O bien, en esta onda de incluir, terminamos estigmatizando, porque se entiende que incluir es, de algún modo, comillas, más trabajo. Yo te escuchaba, Claudio, cuando decías, pero ¿por qué no? Y justamente, ¿por qué no? Porque es un tema nuestro. Es que yo estoy pensando en la cantidad de ajustes curriculares, en lo dificultoso, en la tarea, y me quedo ahí pegado, ¿ya? En vez de pensar lo maravilloso que es que este niño va a poder salir adelante, que va a, como nosotros, la función educativa, ¿sí?, donde tenemos que entender, igual que en los procesos terapéuticos, que gran parte de lo que vamos a trabajar en terapia no lo vamos a ver en el box, lo vamos a ver probablemente después, lo vamos a preparar pero el ejercicio no lo vamos a ver nosotros, ¿sí? Entonces también tener esta como mirada amplia de que lo que yo estoy haciendo probablemente le va a aportar a otros, pero tener ese sentido de continuidad, de que lo que yo hago hoy día bien va a hacer que en el futuro, ¿cierto?, esa persona tenga menos dificultades o tenga más oportunidades, y yo soy parte de esa cadena, ¿sí? Perdón que haya metido la cuchara, lo siento, lo siento. No, buenísimo, buenísimo. Esa es la idea, pues poder conversar. Oye, yo feliz yo podría hablar la vida entera de esto porque me encanta, pero vamos a estar en el diplomado. En el diplomado vamos a tener un módulo dedicado exclusivamente a autismo y separado por las distintas terapias y estrategias y qué sé yo. Así que ojalá podamos encontrarnos ahí también. Está Sí, muy ojalá. bueno, pero... Oye, tengo anotada a María José Navarrete. Después viene Renata Espejo. Ya, perdón que no hemos demorado, pero los tengo todos anotaditos acá. Hola, Hola María José. bueno, muchas gracias por el espacio y por el tiempo de poder hacer la pregunta. Estaba muy interesante la charla que nos dio. Me surgió la duda con respecto al interés profundo y el camuflaje, porque, bueno, por lo general cuando se diagnostica a los niños con el TEA, si hay un interés profundo, ese interés profundo se mantiene sí o sí a lo largo del tiempo, o puede que en la adolescencia cambie o se deba justamente por esto del camuflaje. Cambia, sí, pero eso es tan interesante, porque cambia, y créeme que tienen la capacidad de profundizar tanto, es genial. Son bibliotecas, y en distintos temas. Mira, hay niñas, adolescentes, por ejemplo, que están full maquillaje. Oye, se saben las pestañas, las dimensiones, toda la cuestión, todo. Y así como hay otros que están en videojuegos, así como hay otros que están en causas sociales, todos cambian, y eso perdura incluso en la adultez, porque esto va cambiando según la etapa de vida, según lo que los cautiva. ¿Y por qué se llama intereses repetitivos restringidos? Porque son profundos, ¿no? Profundizan mucho y además duran un buen tiempo. Hay algunos que pueden estar 2 años, otros 5 meses, muy metidos en algo. Y esto cambia, y después lo sueltan y como que, ¿se acuerdan de la película de Forrest Gump? Yo siempre lo pongo como ejemplo porque me encanta, cuando corre Forrest, corre, y corría. Y corrió 3 años. Y hasta que paró y dijo, me cansé. Así es, tal cual.
profundizan tanto y tanto y tanto, y llega un momento en que dice, ah, ya no quiero más. Fin del capítulo. Y transitan por muchos, y es muy entretenido. El poder acompañarlos en eso es muy entretenido. Y además te agarráis de eso para terapiar y para hacer un montón de cosas. No, bien. Me imagino que sí. Pero esto entonces es algo normal que pasa dentro de este espectro, pero ¿es por un cauce natural o por esto del camuflaje que tienen ellos, que tienen la intención de imitar a otro y todo esto? No, de hecho los intereses restringidos, fíjate que son súper particulares, no tienen que ver, o sea, ahí es donde se nota la esencia misma, no tiene que ver con los intereses de otros, son súper personales. Y sí es propio del espectro, y el camuflaje tiene que ver, también es propio del espectro, lo que no implica, a ver, todos camuflamos, ¿no? Cuando tú vas a una fiesta, a un matrimonio, te vistes de gala porque eso es, hay que ir vestido, Sí. ¿no? Es lo mismo, solo que esto se ve más frecuentemente en una interacción más natural, que se note más natural. Es así, es parte del espectro. Ya, comprendo. Me quedó mucho más claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien. Renata, y después de Renata tengo a Carolina Bendaño. ¿Aló, me escuchan? Sí. Mira, primero que nada, gracias por el webinar, estuvo muy interesante y me interesa mucho el trastorno del espectro autista, sobre todo niños, porque a mí me encantan, me gustan mucho los niños. Mira, mi pregunta es basada en algo que vi. Mira, un día vi un corto de Pixar y había una parte en la que el niño sufrió una rabieta y entonces el papá como que estaba muy frustrado y le dijo una cosa demasiado fuerte que me causó mucha sorpresa y quedé como atónita y le dijo, ¿por qué no puede ser normal? Entonces, como que un día le pregunté a mi profe si le había tocado casos como estos. Entonces, mi pregunta basándose en eso, ¿cómo puedo trabajar tanto con los padres y con la mamá que se frustran tanto con sus hijos con necesidades especiales? Mm, qué buena pregunta, la normalidad. Yo esa palabra normalidad que me da un poquito de alergia a mí, porque es como, ¿existe la normalidad? ¿Quién es normal? ¿Cuál es el parámetro de ser normal? Yo prefiero naturalizar algunas conductas que se nos escapan de pronto, naturalizar. ¿Y cómo educamos para eso? Sí, a veces nos encontramos con familias que son súper exitistas, bien capacitistas, ¿no? Que llevan a su hijo al colegio de excelencia académica y esperan que brille igual así. Ahora, ¿cómo educamos en eso? Primero, desde los cimientos, Renata. Trabajar con la familia en primero comprender qué es normal, porque si yo te pongo a ti, Renata, como Renata, tú eres lo más auténtica que hay, Renata, y cada uno de nosotros, porque somos cada uno de nosotros. Más normal, menos normal. Alguien puede ir más adelante, más atrás, pero vamos, todos vamos, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que trabajar con los papás, con la familia, primero en esta psicoeducación, ¿no es cierto?, de qué es normal y qué no, cuáles son las expectativas que tengo y qué esperan ellos, qué esperan que su hijo o hija haga, porque no sé qué puede ser normal, qué es para nosotros, qué es para ellos la normalidad. Porque a lo mejor ellos el concepto que tienen de normalidad se escapa mucho de su hijo, pero también es un concepto que está equivocado porque puede ser muy subjetivo. Yo creo que trabajar por ahí. Claro, porque al escuchar eso me pareció muy feo, porque incluso esto hasta el niño llorar es como, o sea, yo sentí que su papá se estaba avergonzándose de él o no le gustaba tal como es. Eso es lo que sentí cuando escuché tal cosa. Exacto. Y ahí hay que trabajar la expectativa, qué es lo que esos padres sienten, porque ahí probablemente hay algo que reparar también. Es dejar partir un hijo y reencontrarse con otro, probablemente. Chiquillos, nos quedan 3 minutos y quisiera alcanzar a abordar al menos 2 preguntas más. Tengo a Carolina Avendaño y a Jane Espinosa. Carolina Avendaño. No sé Hola. si necesitas Sí, hacer aquí tu estoy. pregunta. Dale. Cortita, quiero hacer como la pregunta del millón. A ver, yo sé que cuando uno habla de salud mental no se puede hacer como decir como la causa de esta enfermedad, que tiene una sola causa o que, no sé,
que es 100% biológico, genético, que es 100% como de la crianza o el ambiente, etcétera. Pero quiero saber qué dice la literatura hoy día, que es como más o menos lo que se sabe sobre por qué existe el autismo. Bueno, todavía quisiera, es una pregunta que todavía no tiene una respuesta, no la tiene. También yo lo quisiera saber, Carolina. Sí, yo creo que desde nuestros propios espacios, si sabemos que recibimos a un niño dentro del espectro, es importante sugerir a la familia evaluar a sus hermanitos, conocer si hay algún antecedente previo en algún miembro de la familia, porque sí sabemos que hay, habiendo una persona dentro del espectro, puede haber una causa genética conocida, ¿no? Pero si no la hay, o puede ser que no la haya y no se han dado cuenta, es importante revisar también a los hermanos, hacer una evaluación a los hermanos, incluso a los padres. O sea, hoy día hay muchas madres que están diagnosticadas porque tienen a su hijo y desde ahí supieron. Ya, y en la misma línea, alguien preguntó en el chat también como, ¿quién realiza este diagnóstico? Como que solamente puede ser realizado, por ejemplo, por neurólogos o lo pueden realizar otros profesionales como, no sé, psiquiatra, psicólogo, no sé, educadora incluso. Mira, yo siempre digo, hay dos rutas diagnósticas. Hay una ruta que es a través de un equipo multidisciplinario, teniendo la mirada de fonoaudiología, de terapia ocupacional y de psicología, y ojalá de educación también, o de psicopedagogía. O incluso la psicóloga puede hacer la evaluación tomando el reporte que hagan del colegio, del profesor jefe o sus profesores más cercanos. Esa es una de las rutas, un equipo interdisciplinario. Y la otra ruta, y que es la que yo sugiero actualmente, es directamente con un médico especialista en autismo. ¿Por qué? Porque hoy día, como decíamos anteriormente, las leyes no favorecen que las personas puedan acceder a esto a un bajo costo. Entonces esta cosa se empieza a transformar en un negocio que a mí no me parece. Yo soy muy pro autismo y discapacidad en general. Entonces creo que la ruta más corta para una familia es que el diagnóstico lo haga un médico y que el médico diga, un médico especialista en autismo, ojo ahí, porque también nos pasa que hay neurólogos o psiquiatras que no son especialistas y los descartan. Entonces esa persona sigue deambulando de médico en médico. Entonces no, un especialista en autismo, y ese médico diga qué apoyos son los que necesita y la familia puede ir directamente al apoyo que necesita y no tener que darse la vuelta larga, no perder tiempo ni dinero. Esa es mi apreciación y es lo que yo sugiero. Gracias. Y alcanzamos entonces a llegar a la última pregunta, parece de la tarde, que es Jane Espinosa. Jane, no te escuchamos. ¿Ahí? Sí, Saqué ahí los sí. audífonos. Ya, bueno, lo mío no era pregunta, sino que quedan como muchas ganas de contarles y hablar muchas cosas. Yo soy educadora de párvulos y derivé en educación diferencial justamente por mi hermano, que era el más chiquitito de los 4, y él es TEA. Vivimos un sinfín de situaciones cuando él empezó, y ahora se ve enfrentado a la educación superior. Y me quedé muy enfocada en lo que dijo ahí anteriormente la profe de lo que viven ellos en la educación superior, porque por ejemplo ahora se sabe mucho que los instrumentos estandarizados no están hechos para niños con necesidades educativas especiales, cualquiera que sea. Entonces él se vio enfrentado a una prueba de selección universitaria, la cual no le fue tan bien, pero sí tenía muy bien su puntaje de REN y sus notas de media. Y como familia, a mi mamá le costó mucho tomar la decisión del tema de la universidad y decidió por la Universidad Técnica Federico Santa María, porque ellos tienen explícitamente un plan de inclusión. Entonces me parecía como interesante destacarlo entre las otras y de que vean de que esto es un tema, porque yo sé que hay mamás también, entonces yo lo viví en mi campo profesional con la dualidad de ser docente y de tener una familia, un niño con esta necesidad. La pasamos muy mal, me tocó orientar mucho a mi mamá, me tocó pelear con colegas, me tocó abrir un poco el espacio, y lo que sí me gustaría decirlo, porque he escuchado ahí que también hay mamás, es que no le pongan techo a los niños. Es que es muy importante lo que decían, ¿cierto? De irlos aceptando. Yo he tenido la experiencia de trabajar con distintos niños de TEA, y son todos distintos, no son casos de libros, son personas. Entonces,
mostrando esa dualidad, quizás mi comentario enfocado a eso. Me gustaría contarles un sinfín de cosas, pero yo sé que estamos cerrando ya, pero me gustaría sintetizar con eso, que no les pongan techo, que los apoyen. Mi hermano tiene 17 años ahora y se va a haber enfrentado a todo un mundo distinto. Y también, como les puse en el chat, él se le abrió un poco el mundo, no dejándole tanto en casa, sino que está participando también en un grupo que se llama Ganat, acá en Talcahuano, que me imagino que lo conocen. Sí. Y está dividido por edades y tienen actividades, a los más grandes los apoyan con actividades laborales, taller laboral, entonces esto de no sobreprotegerlos tanto y de abrirles un poco el mundo, porque si no después se les ve súper difícil enfrentarse a lo que es la sociedad. Entonces eso era como lo que yo quería aportar, y espero después poder seguir con el diplomado, porque en realidad hay muchas cosas, y cuando uno participa en el área de la educación, que a veces se ve tan cuestionada, ¿cierto? Va de un poco del aporte de adentro y cómo uno va cambiando la mentalidad de las personas y como familia también apoyarlo. Y eso es lo que nos tocó vivir a nosotros, fue muy, muy, muy fuerte. Y empezamos primero con un diagnóstico no claro, y yo terminé diciéndole a mi mamá, por favor, no escuches más, y no le pongas un nombre, una etiqueta, sino que veamos cómo él va evolucionando. Porque empezó con un TGD, después fue TEL, después fue disfasia, hasta llegar a un TEA. Entonces fue un recorrido como familia, siempre apoyándolo, y él ahora es un niño feliz, y donde está, él opta por, se destaca siempre. De hecho, salió en su colegio, salió destacado por eso, por la perseverancia, por la superación, todo el mundo lo quería, y eso es lo que hay que proyectar más que todo, que ellos lleguen a ser niños felices, niños y niñas felices. No me ha tocado, como dice la profe, de ver niñas. He tenido muchos alumnos TEA, pero todos niños, todos varones. Así que eso quería compartir con ustedes en realidad. Gracias, Jane. Buenísimo. Mira, la Jane comentó algo, este chico va a entrar a la universidad. Para que todos sepan, hoy día la PTU, que ahora se va a llamar PASE, tiene adecuaciones. Tienen que pedir las adecuaciones y de verdad es súper, súper bueno, funciona de maravilla. Pero en realidad, el tema, la adecuación, por ejemplo, que él recibió, disculpe que la interrumpa, fue una adecuación de tiempo y espacio. ¿Sí? Se la tomó una educadora diferencial que era coordinadora de un liceo. De hecho, yo lo llevé a reconocer sala y todo eso, lo acompañé en todo ese proceso. Pero sí, el instrumento como tal no está adaptado. Entonces eso también les producen a los niños, y no solamente a ellos, hablamos del CIMSE, hablamos de las pruebas de las ATE, etcétera. Entonces, los colegios no están preparados, porque nosotros en educación especial trabajamos con la diversificación del decreto 83 y todo eso, pero llega el momento de evaluarlos y aparece la frustración. Pero mira, por eso estamos aquí, pues. Esa es la idea, ir abriendo. Por eso estamos aquí. Perdón, que las voy a interrumpir, pero en aras del tiempo, son 20:36, chiquillos, y muchos de ustedes están esperando la parte que tiene que ver con el sorteo, y quería, bueno, por ahí contesté yo en el chat, como nosotros en la consultora, en general, somos parte de la democratización un poco del conocimiento, nosotros lo que pedimos es básicamente interés, ¿sí? Obviamente, ideal, ¿no? Un par de años de haber pasado por la universidad, o por el aula, por las salas, digamos, ¿no? Pero no es requisito, si alguien no está titulado aún, no es requisito para nosotros que esté titulado y que sea experto. Lo que nos interesa es que esté interesado y que pueda seguir el diplomado completo, porque dura un año. Entonces va a estar ahí capturado todos los fines de semana, o fin de semana por medio. Entonces, más bien es eso. Ya puedo contarles, y si alguien dice que lo dije, no lo dije, aunque haya grabado, pero la consultora, por ejemplo, si se juntan grupitos y hacen un pedido, aquí Mayra me puede corregir si estoy equivocada, se hacen grupitos y les hacen descuento por grupitos, por ejemplo. Hemos tenido cursos enteros de universidades que se han inscrito en cursos o diplomados. O sea, en general no hay, o sea, obviamente no hacemos, o sea, no es costo cero. O sea, mentiría si fuese así, ya, porque todos, esta es nuestra profesión y nosotros también, ¿no? Tenemos nuestras responsabilidades. Pero dicho eso,
en general siempre hay posibilidades, chiquillos. O sea, así que, al que le interese este diplomado y cualquier otro, o sea, yo le estoy haciendo propaganda hoy día a este, pero la verdad es que la consultora tiene muchísima oferta programática y eso, el interés es lo que más nos, valga la redundancia, lo que más nos aporta, ¿ya? Porque eso es lo que le da vida, ¿no? a la comunidad, como decimos yo, a la comunidad del aprendizaje, ¿ya? Así que por hoy día, chiquillos, yo creo que estamos y pasamos, Mayra, a la parte relevante del tema, que es a ver quién se lleva a la beca. Muchísimas gracias a las docentes por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Acá desde la familia ahorita estamos súper emocionados con la sesión de hoy. Hay una amplia participación. Si les comento, somos 1.241 inscritos en el webinar. Obviamente los que tienen la opción de ganarse el premio va a ser los que están acá presentes en la sesión y que se han quedado hasta el final. Así que para nosotros es maravilloso. Sobre descuentos en este momento no les puedo informar, pero ustedes por favor ingresen a www.adipa.cl. ¿Sí? Allí se encuentran todas las ofertas de todos los programas que nosotros tenemos en cuanto a cursos, cursos de actualización, cursos de especialización, diplomados. En muchísimos participa la profesora Lertora, es una docente muy querida por nosotros, y ahora está la profesora Claudia Caballero, que como ustedes ya se han dado cuenta es fantástica, es muy buena docente. Entonces, podemos tener todo ese acúmulo de excelentes profesionales trabajando con nosotros. Y en ese sentido, pues, ahí ustedes pueden ver las ofertas académicas. Vamos a comenzar ahora sí con el sorteo. A ver, vamos a ver quién va a ser el ganador del día de hoy. El que no se encuentre en este momento, como ustedes dicen, lo echamos al agua. Y pasamos al siguiente. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Sí. Perfecto. Se ve la pantalla. Ahí dice participantes, 1241. Por ahí, si quieren, la comparto de nuevo para eliminar ese error allí. Ya, un momentito. Es que cuando se marca así, se debe dejar de compartir y volver a compartir. Eso fue algún accidente por allí. Ahora sí, si ustedes se ponen a ver, allí están los 1.241 personas que están inscritas. Obviamente no estamos ni las docentes ni yo. Y vamos a comenzar el sorteo. ¡Qué nervio! Suerte. Vanessa Almirón. Las profesoras me pueden indicar si la ven por allí en los participantes. Les agradezco su ayuda. Sí, estamos mirando. Si está, por favor, háganos unas señales. Aquí estoy. No. No está. No, está Vanessa Bocio y Vanessa Montesinos, pero Vanessa Almirón no está. Así que, bueno, next. Entonces vamos con los suplentes. Leila Sabac. Leila. Ya No. saben, si parecen ganadores, dicen yo. Claro. No, tenemos hartas L, pero Leila ninguna. Y Paulina Pérez Igor. Paulina, ¿cuánto? Paulina Pérez Pérez. Igor. Pérez, no. Tenemos Paulina Huanca, Paulina Pessoa, Paulina Silva, Paulina Vega. Se incrementa la tensión en este momento. Sí, bueno, en el webinar anterior llegamos como al número 10, porque como eran tantos, no estaban, perdió. De hecho, se lo había ganado una de mis exalumnas y justo se salió y le dije, perdiste. Porque justo no estaba. Se salió un minuto antes que le saliera su nombre. Seguimos entonces. Grace Nicole García. Grace. Difícil. Si no dice el tiro, yo estoy. Sí. A la una, Grace, mira, Grace está. Grace Nicole García Astudillo. ¿Ella es? Está aquí en la sala. ¿Nos puede dejar ver con la cámara? Claro, si no dice M aquí, porque Vamos está.
Grace Nicole García Astudillo. Grace, a la 1, porque si no contesta, ¿qué vamos a hacer? Grace. Sí, ya la veo. Grace a las 2. Grace a las 2:75. 4/8. Grace. A ver, Grace. ¿Será que está distraída por allí? Sí, vamos con el siguiente entonces. Vamos con el siguiente. Claro. Cecilia Hernández Montiel. Cecilia Hernández. A ver, vamos a ver si está. Sí estaba, sino que no podía prender mi micrófono. ¿Quién habló? Disculpe. No Soy sé. Grace. Ah, Grace. Bueno, Cecilia no apareció, entonces Grace es nuestra ganadora del día de hoy. De verdad, muchísimas Casi te lo perdiste, Grace. Ay, sí, Porque es que podías mi haber escrito micrófono en el está chat. fallando como está lloviendo por mi ciudad, entonces está lloviendo súper duro y se corta el internet y al rato no prendí el micrófono. Oye, ¿y de dónde eres tú? De Ecuador. Mira tú. Así que se fue para el extranjero. Y por ahí vi también había una niña de California que estaba conectada. Oye, felicitaciones. Gracias. Comprendemos los problemas técnicos, de verdad que hay muchas personas que a veces quieren hablar o quieren prender su cámara o se les va la conexión en el momento y es difícil. Entonces esperamos la comprensión de todos en ese sentido. Muchísimas felicidades, Grace. Si puedes quedarte un momentito al finalizar para que me puedas dar tus datos, por favor. Sería... Claro, con gusto. Gracias. Bueno, de verdad muchísimas gracias a todos. Nos veremos en la próxima oportunidad. Por favor, los que están interesados en el diplomado, fíjense que esto es solo una muestra. Lo que vienen son cosas maravillosas y ya en un amplio sentido de más profundización. Entonces los invitamos a ingresar a www.adipa.cl y allí podrán ver las ofertas que ya les mencionamos anteriormente. Muchísimas gracias. Y las docentes quieren decir algo para finalizar. Solamente, no, dale nomás, Claudia. Yo soy hoy día acompañante. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Ojalá se hayan motivado con este tema, haber dejado una semillita acá y ojalá podamos vernos en el diplomado también para profundizar más en cada uno de los aspectos porque ahí es harta más información. Así es que nada, seguir cada uno en lo suyo y aportando a los demás. Eso, y muchas gracias por este espacio también, por escucharme y recibir y acoger todo lo que en lo que a mí me apasiona mucho y que entiendo que no a todos, pero bueno, muchas gracias por esa buena disposición y recoger un poquito de cada cosa. Eso nomás, María Ángela. Solamente yo repetir lo mismo que dije recién, anímense, ¿ya? Mal no lo van a pasar, las clases que han grabado, en fin, o sea, yo les digo tienen que resistir todo el año, pero la verdad es que muchos ven esta instancia y queda ahí en la web, digamos, ¿no? Y quería volver a recalcar que si se interesan en armar grupitos, a la consultora siempre da posibilidades. Y por ahí alguien preguntaba cuánto, en general, Mayra lo dijo recién, son 3 personas, en general desde a 3 ya hacen, digamos, alguna... Desde 3 sin límite superior. Claro, Desde no, 3, si tuvimos una vez un curso completo de una universidad, que eran como 30 estudiantes, y se conectaban todos y era terrible cuando todos querían preguntar, entonces les dijimos que tenían que no, que aquí la pregunta era 1 por 30, así que se pusieran de acuerdo, porque si no se consumía todo el chat. Entonces, así que todas las posibilidades se dan, chiquillos, así que pregunten, yo creo que uno no debe quedarse con la inquietud, si es que a uno le interesa, como les digo, puede ser este diplomado y puede ser cualquier otro, hay cursos. De hecho, hay otra docente de este diplomado que va a hacer ahora un curso en febrero, ¿ya? Que es la Francisca del Río, que ella en el diplomado hace justamente de lo que va a ser el curso, que es la narrativa y todo lo que es el cuento terapia con tallos narrativos y con, digamos, invención de tallos, ¿no? Con distopías, utopías y todo lo que tiene que ver con miniatura, terapia de juego,
y narrativa, ¿ya? Entonces lo va a hacer ahora en febrero, y ella también es docente de este diplomado, y ella va a hacer justamente a todo lo que tiene que ver con la intervención multimodal, ya que es muy importante no solo en el espectro autista, sino que en general en la infancia. ¿Ya? Así que eso. Y hay otras docentes, mira, nos vamos a pasear por todas las temáticas de salud mental, y muy importante, la persona del terapeuta. ¿Sí? Entonces el último módulo tiene que ver con eso, tiene que ver con la persona del terapeuta, y ahí tenemos, en términos de modelos teóricos, los tenemos todos. Tenemos psicoanalista, que va a hablar de psicosis infanto-juvenil, que también es muy, muy complejo hacer diagnóstico de cuando hay psiquis fracturadas, desde la matriz, digamos. Tenemos psiquiatra, que va a hablar de depresión y ansiedad. Tenemos trastornos alimentarios. Gisela, si puedes apagar tu micrófono, fantástico. Es que quería hacer una consulta. Dame un segundo entonces. Y terapia de juego. En mi caso, yo veo todo lo que tiene que ver con incorporación de los padres, que nunca deja de ser interesante en la intervención, ¿cierto? El bloque familiar y la fratría, en fin, como esos temas que son los que a mí me motivan, y todo lo que tiene que ver con, no sé, las técnicas como mixtas, las cartas, los cuentos, los títeres, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y como les digo, la persona del terapeuta, que en trabajo en infancia y adolescencia es importantísimo. Creo que hice todo el resumen, así que dale, compañera, y ahí después nos vamos, porque es tarde. Sí, estuvo buenísimo. No sé si querías hacer tu comentario, querida, si no, lo dejamos hasta acá. No, parece que se nos arrepintió. Estamos entonces, Mayra y chiquillos, gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias, chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Adiós a todos. Buenas Adiós. tardes. ¿Me escuchan? Buenas Chao, noches, gracias. Ámbar. Ya, Ay, nos perdón, vemos. antes que se vayan, ¿puedo hacer una Gracias. consulta? ¿Me escuchan? Dale. Sí, Ángela, dale. Ay, perdón, mire, es que me metí a la página, pero me quedé con la duda. ¿El diplomado se llama Intervenciones Terapéuticas en Infancia y Adolescencia? Sí, ese es este diplomado. Lo que pasa es que yo estoy además en otro, que es el de pruebas gráficas, que es el psicodiagnóstico infanto-juvenil. En ese ya estamos en la tercera versión. Sí, bueno, yo también. Sí. Perfecto. Ya, muchas gracias. Ya nos vemos. Gracias, chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.